Bienvenida a esta segunda etapa del primer día del Congreso. Vamos a abordar un tema referido a los elementos de protección personal que han sido, digamos, un foco central en este contexto de pandemia, pero básicamente nos vamos a centrar en lo que es mascarillas y los diferentes tipos de barbijo y que nos pusieron en un lugar de controversia en un contexto de emergencia que no los esperábamos, en donde estábamos al medio de la necesidad y urgencia y también la responsabilidad profesional para adquirir, recomendar este tipo de elementos. Vamos a escuchar en esta charla, en primer término, a la doctora María José Melo Acevedo. Ella es farmacéutica y licenciada farmacéuticas, Facultad de las Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene una residencia en farmacia hospitalaria en el Hospital Gonet de Provincia de Buenos Aires. Fue jefe de residentes de la misma hospital. Es farmacéutica, especialista en farmacia hospitalaria, otorgado por la asociación. Es máster virtual en productos sanitarios, otorgado por la Universidad de Granada, España. Coordinador, codirector técnico del Servicio de Farmacia de Hospital El Cruce, alta complejidad, en red del doctor Néstor Carlos Kirchner, Florencio Varela, de la provincia de Buenos Aires. Jefe de trabajos prácticos, asignaturas de introducción a la farmacia hospitalaria y productos médicos 1. Tecnicatura universitaria en farmacia hospitalaria, Universidad Nacional Arturo Jauretche, Florencio Varela, de la provincia de Buenos Aires. Un currículo importante tiene la doctora. Y en segundo término vamos a escuchar a la doctora María Marta Balda. Ella es farmacéutica y también licenciada en Ciencias Farmacéuticas de la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata. Es directora técnica, fue directora técnica de la farmacéutica del Hospital de Crónicos, de Dique, de Ensenada, de esterilización, experiencia de esterilización en el Hospital Español de La Plata. Hizo su residencia en farmacia hospitalaria en el Sor María Ludovica de La Plata y tiene una capacitación de especialidad en esterilización, cursado completo de la Universidad de Buenos Aires, un curso de capacitación en bases de la gestión hospitalaria en la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata, un curso de posgrado in company en gestión hospitalaria aplicada en Facultad de Ciencias Económicas de La Plata, capacitación en esterilización con SAFIBI, seminario de farmacoeconomía de la Facultad de Ciencias Económicas, un curso de posgrado en desarrollo general de la Universidad de Salud y completó la cursada de especialización en prótesis, órtesis y productos médicos de la Universidad Nacional de La Plata. En primer término, escuchamos a María José. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, muchas gracias a la asociación por la invitación. Y yo les voy a contar, vamos a hablar de los dispositivos de protección respiratoria que, como decía Silvia, tan ampliamente nombrados durante este año y medio, y nos vamos a focalizar en las mascarillas de protección frente a partículas. Pensamos o nos podemos hacer la pregunta de qué es lo que sabemos en relación a estas mascarillas. Y la respuesta la podemos buscar en relación al tiempo, porque hubo un hito que nos marcó y nos enfrentó a este dispositivo de manera diferente. Prepandemia, ¿qué sabíamos? ¿Qué se utilizaba? ¿Cuándo nos la solicitaban? Como equipo de protección personal en patologías, una patología como método de prevención en aislamiento de enfermedades respiratorias de la vía aérea. Sabíamos que tenía que ser N95 de filtración, que se usaba poco, tenía pocas indicaciones, y quienes teníamos que adquirirlas cuando pedíamos que fuera
producto médico, había pocas marcas que contaban con esa autorización por ANMAT. ¿Qué pasó a partir de la declaración de la pandemia por el COVID? Bueno, nos enfrentamos a esta emergencia. Esta mascarilla tiene un valor de peso, digamos, ocupó un lugar de mucha importancia como equipo de protección personal. Entonces, nos vimos sumidos en una crisis de información, de necesidad, por el lugar justamente que ocupaban estas mascarillas. Entonces nos fuimos encontrando con diferentes situaciones, desde cómo se llamaban, era N95, hasta ahí veníamos bien, pero después empezaron a aparecer otras maneras de llamarla. KN95, FFP2, FFP3, eran equivalentes, no eran equivalentes. Principalmente nos encontramos a una situación de desabastecimiento, porque la demanda mundial nos enfrentó a que no había en el mercado. En función a eso aparecen productos de origen chino principalmente, que nos traía como complemento de la crisis el idioma. Estábamos viendo diferentes estándares que cumple N95, la norma china, vale, no vale. Tiene que ser producto médico, tiene que estar autorizado como producto médico, lo que adquiero, lo que uso. Puede usar otro que no tenga autorización como producto médico, y eso arrastrado en una situación de miedo de la propia enfermedad, de angustia, una situación sumamente angustiante y de extrema presión, porque quienes estábamos gestionando la adquisición, por ejemplo, bueno, ¿qué mascarilla comprar? Era la adecuada, era la que cumplía con el estándar, y qué mascarilla dispensar o distribuir para darle también tranquilidad a nuestros compañeros de trabajo que necesitaban contar con un equipo de protección adecuado. Entonces, recordemos que tanto las mascarillas quirúrgicas como los barbijos quirúrgicos y las mascarillas de protección frente a partículas forman parte dentro de los criterios de bioseguridad como la barrera de protección de los trabajadores de la salud para evitar que se contagien de sus pacientes, de patógenos que tienen colonizadas las vías respiratorias y que al hablar o estornudar nos pueden transmitir o les pueden transmitir estos microorganismos, estos patógenos, a través de gotitas o aerosoles. Yo voy a referir muy cortito a las mascarillas o los barbijos quirúrgicos, que no es el objetivo de la charla, pero sí algunas de las propiedades vamos a ver después que las necesitamos. Los barbijos o mascarillas quirúrgicas, que son consideradas como productos médicos clase 1, tienen que ser autorizados por nuestra autoridad sanitaria, que es ANMAT, se utilizan para prevenir la transmisión de agentes infecciosos de quienes las usan hacia los pacientes o hacia el campo quirúrgico, es decir, que cuidan de adentro hacia afuera. En ese caso también se utiliza para procedimientos que requieren una técnica aséptica afuera de quirófano. En otros casos, además, se requiere que quienes las usan se protejan de salpicaduras de fluidos potencialmente contaminados. En línea con esta utilización, se utilizan los barbijos como medida de barrera de precauciones estándar y como medidas también de protección frente a aislamiento por gotitas, que tiene que ver esto con el tamaño de las gotitas que decantan a más de 1 metro, pero si tienen que hacer procedimientos que están a menor distancia, necesitan tener esta protección. ¿Y cómo es que logran cumplir con esta función los barbijos? Cumpliendo con estándares. Y básicamente los estándares que están en las normas, yo aquí traje la norma de Europa y la norma del Ministerio de Defensa de aquí de Argentina, que habla, y para clasificar a los barbijos, habla de la eficacia de filtración de bacterias,
la resistencia a la respiración, que habla de la comodidad, la resistencia a fluidos, que nos va a proteger frente a salpicaduras. Además, también establece los criterios de limpieza microbiana y de biocompatibilidad. En función a estos requisitos, los barbijos se clasifican en tipo 1 o tipo 2, dependiendo del porcentaje de filtración de bacterias. Y de acuerdo a si son resistentes o no a las salpicaduras, en realidad la clasificación es eso, tipo 1, tipo 2, y si son o no resistentes a las salpicaduras. Les muestro este cuadro de equivalencia de diferentes estándares y les agregué el estándar chino porque están circulando muchos barbijos también de origen chino. Y vemos que las equivalencias, por ejemplo, el estándar chino establece que el porcentaje de filtración de bacterias tiene que ser mayor o igual a 95. La norma de Estados Unidos, la norma europea y nuestra estándar clasifican diferentes niveles, pero para no confundir, digamos, para hacer criterios, establecer el criterio, los barbijos que se utilizan en las instituciones de salud son aquellos que tienen que cumplir una filtración bacteriana mayor o igual al 98%. Son tipo 2. Y a su vez, este tipo 2 pueden ser resistentes o no a las salpicaduras. Acá yo describo el barbijo de uso médico quirúrgico. Esto me va a dar el criterio cuando los describo y defino qué estándares cumplen en la adquisición de ese producto al momento de la compra. Entonces, tomo como base también especificaciones técnicas que fueron establecidas por la Organización Mundial de la Salud en el marco de la pandemia, que son de diciembre del 2020, y observamos que tenemos barbijos de uso médico quirúrgico y no quirúrgico. La diferencia está en si son resistentes a las salpicaduras o no. En los hospitales podríamos establecer un único criterio de contar nada más que con el barbijo quirúrgico, que es el resistente a las salpicaduras, para no tener dos tipos diferentes de barbijos y tal vez cometer errores al momento de la entrega, entregando un barbijo por otro en áreas que no lo necesitan. Si ahora vamos a las mascarillas de protección para partículas, ya todos las conocemos, sabemos de qué se trata, sabemos que tiene que cubrir mentón, boca y nariz, y que también tienen que ajustarse a la cara para ser eficaces. Ahí en la figura vemos que la eficacia de filtración de esas mascarillas depende de la existencia del filtro y de ver cuánto filtra esa mascarilla, pero también del buen ajuste. No alcanza con decir que tiene una filtración de partícula determinada si luego no ajusta. Es la combinación de los dos requisitos. En salud se usa como un equipo de protección personal para proteger al trabajador de la salud frente a transmisión por aerosoles, patógenos que pueden llevar los pacientes. Hablamos que previene frente a aerosoles. Los aerosoles, el tamaño puede ser de diferente, las partículas en los aerosoles pueden ser de diferentes tamaños. Lo que nos interesa a nosotros son las partículas menores a 100 micras, que son inhalables, y principalmente las menores de 10 micras, que son las respirables, que llegan directamente a los alvéolos. Eso en relación al tamaño de la partícula. En relación a cómo protege la mascarilla, justamente tiene que ver con que contiene un filtro, y el filtro es justamente un filtro ordenado aleatoriamente, fibras ordenadas de manera aleatoria, y las partículas quedan retenidas en ese filtro.
Y si pensamos en cuál es el mecanismo por el cual quedan retenidas, para poder entender después los ensayos y los estándares que tienen que cumplir, el proceso de filtrado básicamente es mecánico, con diferentes mecanismos de captura de acuerdo al tamaño y al peso de la partícula, y que para aumentar la eficacia o la eficiencia de ese filtro se pueden cargar electrostáticamente las fibras que atraen a mayor cantidad de partículas aún. Es decir, que yo necesito un filtro que filtre la mayor cantidad de partículas posibles y que a su vez no sea tan pesado, por eso también se lo carga electrostáticamente, lo hace más liviano, más fácil, más cómodo para usar. Bien, el grafiquito que está abajo es para entender cuál es el tamaño de la partícula que se usa en los ensayos. Uno podría pensar que las partículas más pequeñas son las más difíciles de filtrar, de retener. Pero si vemos el gráfico, que es eficiencia versus tamaño de partícula, las partículas pequeñas tienen un alto porcentaje de eficacia de filtración, las partículas. Y eso tiene que ver con que en las más chiquititas se quedan retenidas por difusión. Pero hay un tamaño que es el más difícil de retener, que la eficiencia disminuye. Y a partir de allí, partículas más grandes y partículas más chicas se retienen. Entonces, ese tamaño es el que hay que reproducir, es la condición más adversa y que se obtiene con un aerosol de cloruro de sodio y que el tamaño es de 0,3 micras. Por eso es el 0,3 que aparece en todos los estándares. Es la situación más adversa. Vamos a ver cuáles son los requisitos que se le exigen a las mascarillas de protección frente a partículas, los diferentes estándares, y vamos a ver la equivalencia entre los mismos. Arranqué por el estándar europeo. Es considerado, las mascarillas son consideradas equipos de protección personal y deben cumplir con esta normativa, y todas evalúan lo mismo, y evalúan la fuga hacia el interior, que tiene que ver con la fuga por el ajuste de la mascarilla, por las válvulas, si es que la tienen, porque algunas mascarillas presentan válvulas que se usan para que sea más cómodo para el usuario en jornadas extendidas de trabajo. Fundamental la penetración de material filtrante. Este es el que me va a definir la clase de estos dispositivos, que es la prueba con el aerosol de cloruro de sodio. Luego, la resistencia a la respiración y la obstrucción, un ensayo de obstrucción con dolomita que se realiza en aquellas mascarillas que sean reutilizables, es decir, que las utilicen varias jornadas de trabajo, y que tiene que ver con la resistencia a la respiración en función a la saturación del filtro. El cuadro que hemos visto, quienes hemos trabajado mucho con este tema por todos lados, y en realidad lo que muestra es la equivalencia entre diferentes estándares. Sumo el estándar chino, está el estándar de Estados Unidos, el estándar chino, el estándar que les presentó recién, y también en Argentina cuál es la norma que se emplea para elaborar y clasificar este tipo de dispositivos. Y está la eficacia de filtración, la norma china, el estándar 2626, junto con el de Estados Unidos, los nombran de las mismas maneras, N95, que es el que estamos acostumbrados a usar, o KN95, que es el chino, N99, KN99, y así. Después, los de Europa, que son el FFP1, FFP2, FFP3, la eficiencia de filtración va variando. Y en Argentina, que después me detengo un chiquitín, saber que toma dos enfoques esta norma IRAM. Requisitos
de acuerdo a enfoque A, que le llaman, que tienen que ver con el enfoque europeo, más algunos aportes del enfoque australiano, y después el enfoque B basado en el estándar de Estados Unidos. Esto que traigo acá es importante porque las normas también establecen los marcados, es decir, qué información tiene que tener o bien el producto o bien el envase, y que es algo que nosotros vamos a usar y podemos evidenciar si cumple con ese requisito o no. La norma europea, les aclaro que no lo comenté recién, pero es importante en la línea de la exposición, que estas normas se utilizan para partículas, ¿no? Para filtración de partículas, cualquiera sea el origen de las mismas, es decir, también cualquiera sea el trabajador que las vaya a utilizar. El marcado Comunidad Europea establece que en el propio dispositivo, en la propia mascarilla, tiene que constar determinada información, a saber, el tipo y clase de mascarilla, que estamos acostumbrados, que es el FFP2. FF significa que es media máscara, P que es un filtro frente a partículas, y el 1, 2 o 3 es el porcentaje de eficacia de filtración de partículas. Luego tiene que decir si es reutilizable o no reutilizable y si pasó por el ensayo de obstrucción por dolomita, si es reutilizable. Tiene que tener agregado el número de la norma y también tiene que tener el marcado Comunidad Europea. ¿Qué es el marcado Comunidad Europea? Es un indicador, ¿no?, que nos dice que ese dispositivo cumplió con la conformidad de la reglamentación vigente, ¿no?, de la legislación europea en este caso. En el caso de los equipos de protección, ¿cómo se obtiene ese marcado? Por un lado, el fabricante tiene que ser sometido a un examen de tipo, le llaman, en el que un organismo notificado evalúa el diseño de ese producto y luego comprueba si es conforme a los requisitos que dice. Y a su vez, el fabricante también tiene que ser sometido a un proceso de calidad, no a una verificación de la calidad, ya sea su producto o su proceso. Una vez que cumple con todas estas pruebas, digamos, por parte de un organismo notificado, está en condiciones de obtener su marcado Comunidad Europea. Entonces, el marcado Comunidad Europea tiene que constar en el dispositivo, tiene que estar el símbolo Comunidad Europea seguido de un número que representa el organismo notificado que le otorga esa conformidad. En Estados Unidos, quien aprueba estos dispositivos es el NIOSH, que es el Instituto Nacional de Seguridad para los Trabajadores, quien evalúa el dispositivo, lo prueba y certifica que cumple con los requisitos. La norma es la que figura en la diapositiva, que son los mismos estándares, las mismas pruebas y los mismos requisitos que el resto. Una vez que el producto está aprobado, se emite un certificado, digamos, de aprobación, que es el que tiene que estar en la propia mascarilla. Ese número de autorización, digamos, se puede verificar que conste en la página de NIOSH. Entonces, tiene que estar el número de aprobación, la marca que establece el fabricante, la palabra NIOSH en mayúscula tiene que estar, la clase de filtro, por ejemplo, N95, el número de lote que es recomendable, y bueno, y esa información la tenemos que encontrar en la mascarilla aprobada por NIOSH. ¿Qué pasa con China? Ya que hemos visto que hay muchos de estos productos disponibles en el mercado.
En China, los equipos de protección individual y estos de protección frente a partículas se pueden, digamos, diferenciar en dos estándares diferentes. Uno es el estándar GB 2626, también muy conocido, muy visto en mucha bibliografía, que ellos lo definen como tipo industrial. Y después está el estándar 19083, que es el que se utiliza, son las mascarillas de uso, de filtración frente a partículas, de uso médico en China, que además, fíjense que evita que, digamos, que pasan la prueba de resistencia a los líquidos. Bien. También estos estándares establecen cuáles son los marcados, es decir, qué información tiene que estar o en el barbijo o en la mascarilla, perdón, o en el embalaje. La GB 2626 dice que establece que la mascarilla tiene que tener el nombre o la marca, ¿no?, asociada al fabricante, si es el modelo, algún número, y el número de la norma y la clase de filtro, es decir, GB 2626-2006 y KN95. Y después establece otros requisitos para el embalaje. En el caso de las mascarillas para ser de uso médico, no establece los requisitos en el propio dispositivo, en el propio mascarilla, sino que establece los requisitos, pero en el envase primario. Se nos complica mucho la lectura, ¿no?, de estos requisitos de las mascarillas chinas, porque obviamente está todo en chino. Pero bueno, con la ayuda de la tecnología lo podemos solucionar. ¿Y qué pasa en Argentina? Por un lado, tenemos que puede haber mascarillas de filtración frente a partículas elaboradas de producción nacional, si cumplen con la norma IRAM 3648 y si además quien la fabrica tiene que tener una certificación de que su mascarilla cumple con los requisitos. ¿Está bien? También por cualquier laboratorio, no, por un laboratorio acreditado por el organismo argentino de acreditación. Eso en cuanto al el fabricante de ese tipo de dispositivos. Después, ¿qué pasa con los registros en ANMAT? ¿Se registran o no se registran? Bueno, hay una modificación de la norma de barbijos del Ministerio de Defensa, actualizada a, creo que es noviembre o diciembre de 2020, que incluye a las mascarillas de protección frente a partículas como producto médico. Entonces, en ese contexto es que, y también en el marco de la emergencia sanitaria, ¿no?, decretada por ANMAT para el registro de los productos considerados como críticos en el marco de la pandemia, es que se han registrado muchas mascarillas de protección frente a partículas en ANMAT. Ojo aquí porque, se han registrado las mascarillas que son resistentes frente al splash, es decir, aptas para uso quirúrgico, y también mascarillas que no son aptas para uso quirúrgico, pero no está no está aclarado en todos los casos en el documento que uno puede buscar sobre el producto médico en cuestión. Y el cuadrito de abajo es, la información que tiene que tener la mascarilla de protección frente a partículas fabricada en Argentina bajo la norma IRAM, que es el nivel de eficacia según el requisito A o según el requisito B, información del fabricante, pero esa información también no requiere de estar en la mascarilla, sino en el envase. Bien.
Hasta acá vimos los estándares que le aplican a las mascarillas como equipo de protección personal. Pero podemos ahondar todavía un poquito más en las indicaciones de uso. Habíamos arrancado la presentación sabiendo que estaban indicadas como equipo de protección, como precaución de aislamiento de enfermedades transmitidas de manera aérea. Pero también se requiere ese tipo de protección en otras situaciones. Una de ellas es en aquellos pacientes que estén con aislamiento por gotitas o que estén cruzando una infección respiratoria aguda y se les realicen, ya se llaman procedimientos generadores de aerosoles, que son principalmente el manejo de la vía aérea, en los que haya evidencia de que se puedan asociar a transmisión de enfermedades, este tipo de enfermedades, en este grupo de pacientes también tenemos que tener este nivel de protección. Entonces ya no es solo para transmisión de enfermedades de transmisión aérea, ¿no? Sino que le estamos aumentando otro grupo. También se utilizan en alertas epidemiológicas emergentes. Otro uso es en la protección respiratoria del personal que prepara citostáticos por las características propias de los principios activos. Y además, una excepción que no es para el personal de salud, sino que es para los pacientes, en aquellos pacientes inmunocomprometidos que estén en aislamiento, en habitaciones con filtros EPA y con aire en presión positiva, que tengan que salir de su habitación a realizar algún procedimiento y bueno, inmunocomprometidos tienen que estar protegidos de, por ahí, contagiarse sobre todo de los hongos, por ahí, ¿no? Y no solo esto, sino también pensar algunas situaciones en las que el usuario requiera de protección frente a partículas, que además requiera de protección frente a fluidos, ¿no? Frente a salpicaduras, porque no recuerdo si lo mencioné, pero la resistencia a los fluidos, el ensayo que se les hace a los barbijos quirúrgicos es simulando la rotura de la aorta, y además se deben contener partículas expulsadas. Además, es decir, se debe proteger el campo quirúrgico o proteger al paciente. Entonces vemos que esa combinación de necesidades le llamamos bidireccional. O sea, son dispositivos, son mascarillas que requieren de una protección de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, y además que sean resistentes a los fluidos. ¿Y cuáles son las indicaciones que requieren sí o sí de este tipo de mascarillas? Son personal de salud que interviene en una cirugía a pacientes que están sometidos a precauciones por enfermedades de transmisión aérea y por transmisión por gotitas. ¿Por qué por gotitas? Porque se van a realizar procedimientos generadores de aerosoles, ¿no? En la intubación, traqueostomía. Bueno. Otra indicación de este tipo de mascarillas bidireccionales es en la preparación en un ambiente estéril de citostáticos, porque tenemos que cuidarnos de los fármacos y a su vez proteger el producto que estamos elaborando. Y también realización de procedimientos asépticos fuera del quirófano a este grupo de pacientes en aislamiento por transmisión aérea y por transmisión de gotitas. Entonces, de la indicación inicial que nosotros estábamos acostumbrados a asistir, digamos, vemos que hay otras más. Entonces, parados frente a estos usos, tenemos que pensar qué mascarilla vamos a tener en el hospital. Cuando hablamos de la mascarilla dual, no solo tiene que cumplir con el estándar de equipo de protección personal, sino que además tiene que cumplir con los requisitos como producto médico, ¿sí? Porque está cumpliendo la protección frente al splash. Entonces, el cuadro, que no me voy a detener, pero
digamos que, por ejemplo, en Estados Unidos, la mascarilla de uso médico que usan es la que es quirúrgica. En China, la mascarilla que utilizan es la que protege de partículas y es quirúrgica. En Europa, cuando requieren de protección frente a salpicaduras, cumple con el estándar de productos sanitarios. Entonces, uno podría decir, bueno, usamos, ya que se usa pocas veces, ¿no? En condiciones normales, usamos y compramos la que es resistente a las salpicaduras y, de nuevo, lo mismo que con el barbijo quirúrgico, hacemos con las mascarillas. Y nos independizamos de decir, estas van para acá o estas van para allá, con el riesgo de, por ahí, mandar a quirófano a una que no es resistente a la salpicadura. Pero sabiendo también que podemos usar otras, ¿sí? En algunas situaciones como las que fuimos viendo. Es posible que se puedan utilizar estas otras que no son de uso quirúrgico. Lo importante es establecer los criterios. Aquí, de nuevo, lo mismo que hice con los barbijos quirúrgicos, con las mascarillas de protección respiratoria, las describo y puse los estándares que tendrían que cumplir, ¿sí? Apoyado en este documento de la OMS, también saber que hay mascarillas de protección respiratorias no quirúrgicas, ¿sí? Están las dos. Bien. Entonces, para cerrar, mira, habíamos visto qué aprendimos. Bueno, en primer lugar, creo que tenemos más certezas que dudas a lo que era 1 año y medio atrás. Y que hemos conocido el producto, conocimos cómo funciona, cuáles son digamos, el filtro, cómo está compuesto, por qué filtra. También tuvimos que aprender a interpretar los estándares y saber que esos estándares establecen criterios de marcado, por ejemplo, y que esos criterios de marcado pueden ser evaluables, digamos, ¿no? en la práctica, o podemos saber si el producto es falsificado o no, que es lo que va a desarrollar María Marta. A su vez, profundizamos y nos encontramos con una diversidad de utilización de este dispositivo, que nos va a permitir establecer criterios no solo para la adquisición, sino también criterios para la entrega, la dispensa de este tipo de productos. Y pensando en lo que nos dejó, digamos que es una extracción de estos 5 puntos, me parece importante por ahí tratar de pensarlos como conocimientos que podemos extrapolar con otros productos y en otras situaciones que puedan, a las que nos podamos enfrentar en un futuro. Que, digamos, todo esto es extrapolable a cualquier otro producto médico que es o dispositivo que es el alcance de esta presentación. Y bueno, que para ir cerrando, ¿no? Invertir en conocimiento siempre nos va a dejar los mejores beneficios. Lo mejor, a donde tenemos que apuntar siempre es en aprender todo lo más que podamos para poder trabajar y hacer nuestro trabajo como farmacéuticos con los diferentes dispositivos. Bueno, muchas gracias. Gracias, María José. María Marta, tu turno. Sí, la presentación. Bien. Lo que voy a exponer
en esta disertación es cómo utilizar las páginas web justamente para chequear que los datos que nos brinda el proveedor de las mascarillas filtrantes sean corroborables con las páginas web de los distintos países de organismos nacionales, ¿no? Bien, acá está. Bien, a principios del año pasado, entonces, como sabido por todos, tuvimos la pandemia, que esto hizo que se consumieran mucha cantidad exponencial de productos y podíamos llegar a tener desabastecimiento. Por lo tanto, entonces el ADMAT toma una medida de exceptuarse por un plazo de 60 días, a partir del 8 de abril de 2020, de intervención del ingreso al país de las mascarillas filtrantes, como también otros productos como tapabocas, barbijos y guantes de examinación. Por lo tanto, también ahora esto se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre del 2021. Ante esta situación, ¿qué nos pasó? Empezamos a tener en el mercado una cantidad de mascarillas quirúrgicas, filtrantes, y nuestra incógnita era, bueno, ¿cómo sabemos si esas mascarillas se pueden ser legítimas o no y cómo reconocerlas? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es fijarnos, como dijo María José, las normativas del país de origen. Perdón, vamos para atrás. Nos vamos a abocar a Estados Unidos, Comunidad Europea, la República Popular China y Argentina. Bien. Comenzamos por Estados Unidos. Como María José dijo, las normas exigen que tenga un marcado determinado. Entonces, acá presentamos la mascarilla filtrante y nos vamos a abocar entonces a buscar el número DTC. Vamos a la siguiente página web, donde está el Laboratorio Nacional de Tecnología de Protección Personal, de NIOSH, y ahí se puede buscar si en este listado las máscaras que están aprobadas. Nos va a aparecer esa pantalla y ahí vamos a tildar la opción máscaras filtrantes N95 y nos va a aparecer la pantalla siguiente, donde están todos los equipos certificados por NIOSH. Por ejemplo, si tomamos un número de TC, lo vamos a buscar en esta lista. Una vez que encontramos el número de TC correspondiente, lo tildamos y nos va a aparecer los datos de la mascarilla filtrante que nos aporta el proveedor y si coinciden con los datos que tenemos acá. También para los barbijos duales podemos consultar el siguiente enlace donde nos van a estar presentando la información de fuentes confiables de los respiradores quirúrgicos N95 y van a aparecer en esta lista los aprobados por FDA. En esta página también se encuentran la dirección de FDA y los teléfonos como para poder consultar si llegamos a tener alguna duda. También es importante que esta página nos brinde información acerca de respiradores falsificados y si hay tergiversación de la aprobación NIOSH. Ahí vamos a ver que también nos dan tips que podemos ver en las mascarillas filtrantes con respecto a
las señales que tenemos que ver, como por ejemplo, si son marcas, si tienen el marcado de TC, si la marca de NIOS es correcta, si tiene presencia de tela decorativa o no, eso ya nos está indicando que puede ser un barbijo filtrante adulterado, o si tiene y dice que es para uso en niños, lo mismo, porque dado que NIOS no certifica máscaras filtrantes para niños. Por ejemplo, acá le damos un ejemplo que apareció en una página web comercial, donde tenemos un barbijo que dice ser 3M, pero no aparece el número de TC. Bien, ¿qué pasa entonces ahora en Comunidad Europea? También tenemos la mascarilla filtrante y tiene que cumplir con un marcado que nos expuso María José anteriormente. Acá, en esta mascarilla, nos vamos a buscar al número que aparece ahí, que es el número del organismo notificador. Vamos a ir al siguiente enlace y nos va a aparecer esa página, que es la del Ministerio de Trabajo, de Economía y Social de España. Y si vemos ahí abajo, podemos ver la lista de organismos notificadores del reglamento EPI. Si tildamos esa página, nos aparece esta pantalla donde vamos a buscar por equipo de protección respiratoria. Si tildamos, como dije, se despliega la siguiente pantalla y ahí nos aparecen todos los organismos notificadores que están haciendo los ensayos de protección respiratoria. Se busca el organismo notificador que se presenta en la mascarilla. Sí, acá puse un ejemplo. Y nos va a aparecer la pantalla del organismo notificador con sus datos, que eso es muy importante porque quiere decir que vamos a poder consultarlos si es que tenemos dudas. Y también es importante que busquemos la regulación de protección personal de equipos de los EPIs, como está marcado en rojo. Si tildamos el PDF, nos va a aparecer entonces toda la información de ese organismo notificador y además que está haciendo los ensayos con respecto al equipo de protección personal para el sistema respiratorio, además de los otros que aparecen, que vemos que, por ejemplo, hay de otras variedades como son para equipo para ojos y demás. Bien, ¿qué pasa con los duales? En los duales, como dijo María José, tiene que cumplir con la categoría de EPI y con la categoría de producto sanitario. Por lo tanto, vamos a ver que en el envase tiene que estar puesto las dos regulaciones. También, como el barbijo dual se considera un producto sanitario, va a tener que tener una licencia de funcionamiento. Esto podemos buscarlo en la página de Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. En el siguiente enlace nos va a aparecer instalaciones de productos sanitarios. El motor de búsqueda va a ser productos médicos de un solo uso y nos van a dar todos los proveedores que están con la licencia de funcionamiento aprobada y vamos a buscar el que nos indica el proveedor. Bien, ahora vamos a la parte china, que es un poquito la más complicada, que a todos nos cuesta. Bien, en China las máscaras se las clasifica de dos tipos, uso médico y uso no médico. Y como dijo María José, lo que tenemos que ver para ver si están correctas las máscaras filtrantes que nos venden es cuál es la norma
con cual fue aprobada esa máscara. Entonces, en este caso vamos a ver la máscara protectora de uso médico, ¿sí? Y vamos a ver también la máscara industrial con la norma GB 2626 del 2006 o GB 2626 de 2019, que esta es la que se puso en vigencia en julio del año pasado. Bien, vamos a ver un caso práctico. Nos aparece esta mascarilla filtrante, dual, si es protectora médica, y entonces lo que vemos es que justamente tiene la normativa de mascarilla filtrante quirúrgica. Cumple con la norma. Después vemos que tiene un número de registro. Como en China, estas máscaras duales se consideran dispositivos médicos. Por lo tanto, tienen que estar registrados en la Administración Nacional de Productos Médicos de China. El número de registro, acá hay un caso práctico, el primer número que está en chino, ahí eso es el símbolo de la provincia china. Después consta del número 2020, que es la cifra del año, y el número 214, que es la indicación del producto, y después 4 números más. Este número entonces es lo que vamos a buscar en la base, en la web de la Agencia Nacional de Productos Médicos de China. Vamos a la página de China, de los productos médicos, y nos va a aparecer esta pantalla. Si nosotros usamos el traductor de Google, lo traduce y vamos a ir a la opción Instrumentos. Ahí se despliega una guía de opciones que, si traducimos, vamos a tildar catálogo de dispositivos. Nos aparece esta pantalla, también se vuelve a traducir, y ahí vamos a la opción productos dispositivos médicos, que va a volver a dar otra pantalla, que si la traducimos otra vez, vamos a poner el número de registro, ahí donde dice pregunta, al costadito, perdón. A ver si ahí sale el caso, ahí está. Si ponemos ahí el número de registro y damos un enter, a mí me pasó que puse el número de registro, quería poner preguntar y no me ponía nada. Y que cuando le hice el enter, ahí me apareció el dato. Bueno, son tips que uno tiene que buscar porque a veces pasa eso con las páginas web. Bueno, entonces ahí nos aparece desplegado toda la información de la mascarilla filtrante que nos pudo haber dado el proveedor. En eso vamos a tener entonces el nombre de la mascarilla, producto protectora médica, la especificación y la estructura y composición de los componentes principales. Y también una cosa importante, ¿sí?, la fecha de aprobación y hasta dónde está la fecha de validez. Eso es con respecto a las duales, porque son consideradas dispositivos médicos. Bien, ¿qué pasa entonces ahora? ¿Cómo buscamos información acerca del barbijo, de la mascarilla filtrante GB 2626, 2006 o 2019? Tenemos dos formas de hacerlo. Podemos buscar información sobre el proveedor o podemos buscar también si el laboratorio que acredita, que cumple con los estándares, está acreditado, valga la redundancia, en el Servicio Nacional de Acreditación China. Bien, vamos a la primera opción. Las máscaras no médicas. El 25 de abril de 2020, el Ministerio de Comercio, la Administración General de Aduana y la Administración Estatal
de Regulación del Mercado Chino emitieron un anuncio para fortalecer la supervisión de calidad de la exportación de las mascarillas no médicas. Y a partir del 26 de abril de 2020, las máscaras no médicas deben cumplir con los estándares de calidad chino o extranjeros. Por lo tanto, la aduana inspecciona y publica una lista de fabricantes de mascarillas médicas que han obtenido certificación. Vamos a ese enlace y nos va a aparecer el mercado de Comunidad China para la importación y exportación de productos médicos y medicamentos. Si traducimos, vemos que ahí tenemos listado de nombre de empresas de mascarillas faciales para uso médico con certificación. Si tildamos la pantalla, nos aparece esta imagen donde vamos a descargar un Excel donde tiene todos los proveedores que están autorizados. Bien, y con respecto a los certificados que emiten los laboratorios que aprobaron supuestamente las normas de calidad, podemos fijarnos en este enlace web donde nos va a aparecer esa plantilla que si la traducimos, ahí vamos a poner los datos del laboratorio que aparece como que certifica las normas de calidad y vamos a poder saber si está registrado o no está registrado ese laboratorio. Bien, ¿qué pasa con respecto en Argentina? En Argentina los barbijos están clasificados como productos médicos de clase de riesgo 1 y se deben inscribir bajo declaración de conformidad en la plataforma digital ELENA. La disposición 968 del 2019, que habla sobre la inscripción, modificaciones, reválidas y transferencias de productos médicos clase 1, 2, 3 y 4, en su artículo 4 y 5, nos dice cómo se tiene que hacer esa solicitud de inscripción. Entonces, se hace la solicitud de inscripción en el registro de productos y proveedores de tecnología médica. Se debe presentar una declaración jurada de conformidad, esto lo tiene el anexo número 3. Para productos médicos nacionales tiene que tener el formulario de registro, las buenas prácticas de fabricación y la declaración de los ensayos de requisitos de seguridad y eficacia. En cuanto a los productos médicos internacionales, tiene que tener el formulario de registro, las buenas prácticas de fabricación vigente y el certificado de libre venta. Toda esa documentación después va a ser evaluada por el Instituto Nacional de Productos Médicos y en base a esa evaluación van a declarar o no la conformidad del producto. Una cosa importante que en el artículo 31 dice que la inscripción de productos médicos debe presentar ensayos que comprueben los requisitos esenciales de seguridad y eficacia y esos ensayos, esos laboratorios, tienen que estar emitidos por laboratorios oficiales o privados y estar acreditados en el Organismo Argentino de Acreditación. Por lo tanto, también podemos nosotros verificar si el laboratorio que nos emite el certificado de conformidad de la norma se encuentra registrado en la OA. Puede pasar que no tengamos en el país, digamos, laboratorios que hacen algunos ensayos de calidad, por lo tanto podemos acudir a laboratorios extranjeros y en ese caso tienen que cumplir los laboratorios extranjeros con la ISO 17025. En su artículo 32 dice que van a quedar exceptuados de presentar los ensayos aquellos productos médicos importados autorizados por la autoridad sanitaria del país de origen, cuyas funciones regulatorias de fiscalización y legislación resulten acorde a nuestro marco regulatorio. En ese caso, lo que tienen que presentar es el certificado de libre venta. Bueno, buscamos en el sistema ELENA el producto que nos interesa, acá puse un ejemplo, descargamos el PDF y ahí nos va a aparecer la declaración de conformidad. Una cosa importante, entonces, que ya también dejó muy bien aclarada María José, es que tenemos que fijarnos que el barbijo sea
para uso médico o para uso no médico. Importante tener en cuenta. Bien, como miembros de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital, queríamos presentarles herramientas para que puedan poder validar los datos que nos presentan los proveedores, y estuvimos trabajando con la farmacéutica Marcela Mandrile, Guadalupe Cornejo, María José y quien les habla, para armarles un catálogo y que esté disponible para que ustedes puedan utilizarlo. Y este catálogo es un resumen de lo expuesto en esta charla. El catálogo habla bien sobre la descripción que tienen que tener las mascarillas respiratorias, las herramientas de verificación de conformidad y los usos. Acá les presento una parte de fragmentos del catálogo. Va a constar de una introducción, luego de la descripción, las normas de aplicación y la denominación de las mascarillas filtrantes. Va a también incluir todas las citas en las vías, en las páginas web de lo que se estuvo exponiendo recién. Importante la aclaración de que siempre cuando vamos a buscar en las páginas chinas tenemos que utilizar el Google Chrome para que pueda ser traducido rápidamente. Incluimos también a Brasil, que no está expuesto en esta charla. Consta de un flujograma para ayudarnos a la toma de decisiones. Y también tiene un listado de mascarillas de protección respiratoria actualizado a la fecha 18 del 10 de 2021, donde identifican al producto, el origen, descripción de embalaje, número de producto médico, indicación y bueno, y fijarnos siempre si es para uso médico, uso quirúrgico, perdón, o no quirúrgico. Este listado son todos los que están en la página Elena, que los pusimos para que les fuera mucho más fácil buscar la información y ver sobre todo esto, ¿no? Que es lo que tenemos que prestar atención, si esa mascarilla filtrante es para uso quirúrgico o no. Bueno, disculpen por ahí el nerviosismo del principio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, María Marta. Tenemos muy pocos minutos, ya están autoridades porque a continuación sigue el acto de apertura formal de este congreso. Así que, no sé, ¿hay lugar para una pregunta? ¿No? Bueno, en realidad con toda esta información que hemos recibido, altamente valiosa, los farmacéuticos otra vez nos vemos desafiados, como decíamos al principio, a hacer un proceso de investigación para saber qué es lo que podemos dispensar en nuestros servicios. Y obviamente la flexibilización que trajo la pandemia por la autoridad regulatoria que tuvo que tomar estas decisiones a nivel de emergencia, nos ponen en un lugar de construir un criterio a base de preservar la responsabilidad profesional frente a la toma de decisión de cuándo, cómo, con quiénes y también el costo del uso racional de estos productos. Entonces, no es solo tener en cuenta el marco legal desde lo que nos protege frente a la toma de decisión, pero sino a esta gran cantidad de información a la cual hay que dedicarle un tiempo para tener la certeza a través del conocimiento de cuál es la calidad y condiciones de los productos que vamos a dispensar, hace que es necesario construir un criterio profesional propio que pueda brindar la confianza y seguridad
de los profesionales que nos rodean, a quienes les brindamos estos productos, y también la preservación del propio personal y de los pacientes que son objeto de nuestra atención. Así que desde ya, muchísimas gracias y los invitamos a quedarse al acto de apertura y seguir colaborando con la Asociación Argentina de Farmacéuticos del Hospital. Muchísimas gracias. No, lo debo llevar. Dale. Se cayó un desastre.